Pero para hablar de política tenemos a un especialista y me refiero a Raúl Aragón, analista político. Raúl, Paula y Gustavo, te estamos saludando. Paula, Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Bueno, y ahí empezamos. Escenario político, parece que las cartas ya están echadas y viene de grieta potenciada. Sí, a ver, son dos cosas distintas. Las cartas no están del todo echadas, pero la grieta se está potenciando y es muy mala noticia para la sociedad, porque son construcciones de poder basadas básicamente en el odio por el otro. Sí. ¿Y Gane qué factores gane, influyen que se potencie? ¿Qué está haciendo que se potencie tanto ahora? Desde el campo de la derecha, de la centro derecha, se potencia el odio hacia lo que proviene del campo popular. Este odio no es de ahora, empezó el 17 de octubre del 45, cuando las masas populares lideradas por el sindicalismo en ese entonces anarquista llevaron una multitud a Plaza de Mayo para pedir la liberación del general Perón, de entonces coronel Perón. Y al día siguiente la Nación publicó algo así como la invasión o el atropello de la invasión zoológica. Claro. Es decir, fíjate bien lo que quiere decir eso, que ese otro, que esos otros humanos no eran humanos, eran animales. Esto se replicó después, no es solamente en Argentina, está replicado en toda América Latina, una división muy profunda entre lo que proviene del campo popular y lo que proviene del campo de la centro-derecha y los factores de la economía concentrada. Ustedes recordarán un audio que se filtró de la primera dama chilena el año pasado, cuando los chilenos estaban prendiendo fuego a Santiago de Chile para pedir reformas, y ella, hablando con una amiga le dijo: mirá, vamos a tener que ceder algunos de nuestros privilegios porque estos son alienígenas. Sí, alienígenas. No son humanos, ¿no? Sí, bueno, a ese extremo se llega. A ese extremo se llega de la derecha y el equivalente del campo popular. Pero ¿a quién le conviene profundizar la grieta? Bueno, en la percepción de cada uno de los sectores, tanto del campo popular como de la centro-derecha, creen que les conviene profundizar la grieta. Los dos creen que les conviene profundizar la grieta. Lo que no le conviene es a la Argentina y a la sociedad. Bien, porque y hablando... vos podés construir desde el odio, pero sí, construir poder desde el odio implica o tiene como precio que construís una minoría siempre. Lo que ocurre es que es una minoría tan extrema en ambos casos que tienen mucha más visibilidad mediática que representatividad social. En el medio será 10% de un lado y 10% del otro, y en el medio hay 80% de argentinos que la verdad que ideológicamente a mí no me importa nada quién gobierne. Lo que yo quiero es que gobierne bien y el país funcione y yo tenga una vida normal. Eso es lo que quiere la mayoría de la sociedad. Lo que pasa es que esa sociedad está atrapada en ese esquema de odio que acá en Argentina le llamamos grieta, pero que no es exclusivo de la Argentina. Hasta Estados Unidos, después de Trump, está esa misma grieta, ¿no? Pero Raúl, en este esquema de odio también de alguna manera se centran los medios de comunicación. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada la sesión, casualmente, la sesión por impuesto a las ganancias para beneficiar una vieja promesa de que los trabajadores en relación de dependencia cambie la escala, ¿sí? Hasta 150.000 pesos y demás, y ahí se metió de todo. En ese debate se metió también las abuelas de Plaza de Mayo, las disputas que había entre oficialismo y oposición, y por eso yo decía, tal vez las cartas no están echadas con respecto a la figura, pero sin embargo, con respecto a las herramientas, parece que las herramientas son los guantes de boxeo. Sí, por supuesto. A ver, construir desde el odio, no importa si es del odio de la centro-derecha o de la centro-izquierda, es el odio, el fundamento es el odio. Y odio es lo mismo, no hay odio diferenciado ideológicamente, el odio es el odio. Y eso es muy serio para la sociedad, pero también tenemos que reconocer que la sociedad de alguna manera es responsable, porque nosotros, esta clase política, que es una clase en sentido estricto es una clase social se define de Marx para acá como la relación de un sector social en su relación con el aparato de producción. Bueno, estos no son ni obreros, ni son odiadores seriales, y bueno, esa clase política se ha convertido en una clase que se autoperpetúa. Bien, ahora y Raúl... que está más interesada en perpetuar ese poder
en hacer progresar la sociedad y además cuando quieren hacer algo encima son ineficientes, ¿no? Bueno, Raúl, No el gobierno, en general la clase política. bueno, Raúl, y en términos pragmáticos, la semiplena prueba, diría un abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo las señales por las cuales se va a centrar la campaña. A ver, vemos a los dirigentes políticos tocando el tema de contagios y vacunas, ¿sí? Vacunas, le podemos agregar las vacunas VIP. Si es la oposición, le van a dar más preponderancia a los que tuvieron preferencias en la vacuna respecto a la cantidad de vacunas. O como en su momento se tildó de veneno. Y el otro tema es el tema de la inflación. Y cuando hablamos de inflación, una promesa que hizo hasta el propio Martín Guzmán, que los salarios le terminen ganando a la inflación para las elecciones. Bueno, haceme un resumen de cómo ves que están jugando las cartas de un lado y del otro en este contexto. Sí, son las dos grandes variables de esta elección. Una es si el gobierno consigue o no llegar a octubre con una cantidad lo suficientemente significativa de vacunados que instauren en el imaginario colectivo la idea o la percepción, real o falsa, pero no importa, la percepción de que la campaña de vacunaciones está siendo exitosa. En términos de la economía, el sector que necesita recuperar poder adquisitivo, lo cual significa además calidad de vida, es la clase media y media baja, que en términos de calidad de vida es la que más perdió, porque la clase baja, que antes comía fideos, esos fideos se los empezó a mandar el gobierno y siguieron comiendo fideos, no empeoró su condición social, su calidad de vida. En cambio, la clase media y la clase media baja sí perdió. Y además es ahí donde están los votos decisivos, que un día en una elección van para un lado, en la otra van para el otro. Claro. Si ellos consiguen recuperar el poder adquisitivo, lo cual significa recuperar hasta cierto punto cierta calidad de vida, Sí. tendrían una oportunidad, ¿no? Es decir, las dos variables. No es tanto la inflación como la capacidad de consumo, que obviamente está relacionada con la inflación / salarios. Pero bueno, esa ecuación la tienen que resolver mucho antes de las elecciones para generar la sensación, así como generar la sensación de que la campaña de vacunación está siendo exitosa, generar la sensación de que se está mejorando y recuperando calidad de vida en esos dos sectores que mencioné. O sea, calidad de vida, directamente, más allá del indicador inflación, el indicador consumo. Por ahí ves que va a pasar la decisión. Yo creo que va a pasar por ahí, sí. No tanto por inflación, sino por calidad de vida. Lo que pasa es que está relacionado con la inflación. Bien, Claro. Escúchame, acá con Paula queremos cerrar con este tema. Vos sabés muy bien, sos hombre de televisión y demás. Pero bueno, a ver, una brevísima reseña. Mauricio Macri, bueno, sacó el libro y empezó a salir en los medios. A ver, ¿qué rol, el mensaje a Macri se lo da a los propios, se lo da ajeno, se lo da a todos? ¿Cuál es tu primera percepción? Yo creo que fundamentalmente se los da a los propios por una apuesta doble que está haciendo. Uno, que si recupera espacios perdidos al interior de Juntos por el Cambio como adhesión básicamente de los afiliados al PRO, le puede ganar una interna en el 23 a Rodríguez Larreta, que sería el candidato lógico del espacio de Juntos por el Cambio. Por un lado eso, y por otro lado, de alguna manera se está instalando su candidatura o su vuelta a la política, tratando de dar una interpretación descalificante de esta gestión y una interpretación positiva de la suya. Esto es muy difícil para Mauricio Macri, pero en definitiva es lo que tendría que hacer, ¿no? Le está hablando a la interna primero que a nadie. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por comunicarte con nosotros. No, gracias a ustedes cuando quieran, un gusto. Gracias.